Bueno, ahí está nuestra carátula del día de hoy, de nuestra primera sesión. Y pues vamos a iniciar. A ver, cuando pensamos en el libro de Job, que seguramente ustedes lo han leído, casi todos más o menos sabemos de qué se trata, ¿no? Un hombre justo pierde a sus hijos, sus bienes, su salud, y entonces surge, normalmente tratamos de responder una pregunta: ¿por qué sufren las personas justas? Y Job es así como el ejemplo máximo de persona justa, ¿no? Porque el texto así no lo presenta. Y está bien, es una pregunta legítima que no nada más el libro de Job se ha hecho a través de la historia. ¿Por qué sufren las personas buenas o justas? Entonces, pero nosotros puede ser que no estemos acercándonos al libro de Job con la pregunta o con la mejor de las preguntas, vamos a decirlo así. Y no porque el libro no trate del sufrimiento, porque sí trata, pero al mismo tiempo no. El sufrimiento sí es verdad que ocupa el centro de la narración, pero el propósito del libro podría ser muy variado, porque el libro tiene relatos sapienciales, tiene poesía, drama, tiene diálogos filosóficos, tiene litigios jurídicos, tiene reflexión teológica. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo le hago para acercarme al texto de Job? Por eso les decía que es un texto complejo. Entonces, obviamente en esas tres sesiones no vamos a resolver todos los problemas que tiene, ni siquiera el tema del sufrimiento. No vamos a construir cosas que no nos permita el texto, pero sí vamos a ver, al tratar de leerlo con atención, distinguiendo especialmente entre lo que el autor realmente dice y lo que nosotros decimos, o la interpretación que nosotros solemos darle a lo que dice el texto. Entonces, lo que quisiera para lograr este cometido es que observemos las cosas que suelen pasar desapercibidas. Porque una de las cosas que es importante en este texto es que nosotros como lectores nos vamos a enterar de algo que Job nunca llega a saber. Lo primero que vamos a ver es que entramos a una conversación que nosotros nos enteramos y Job no. Y de hecho, no solamente Job no se entera nadie, ni sus amigos, ni su esposa, nadie, solo nosotros. Entonces, tenemos que preguntarnos no solamente por qué sufrió Job, también tenemos que preguntarnos por qué el autor decidió revelarnos a nosotros los lectores una escena que el protagonista jamás conocerá. ¿Sí? O sea, ¿qué pretende provocar el autor? ¿Qué quiere que sintamos? O sea, ¿qué quiere o cómo quiere que expliquemos el sufrimiento? ¿Qué quiere enseñarnos con permitirnos ver esta escena, ¿no? Entonces, son preguntas que van a estar en el fondo de nuestro estudio presentes. Vamos a ir viendo lo que nos dice el texto y tal vez al terminar estas tres sesiones no tengamos respuestas más sencillas, pero quizás sí habremos aprendido a leer uno de los libros más profundos, o por lo menos una parte de uno de los libros más profundos y desafiantes de toda la Biblia. Y sobre todo lo que hay que hacer es ser muy honestos con lo que uno lee. Y hay que ser muy rigurosos con lo que uno lee, no solamente con la Biblia, sino con todo lo que uno lee, ¿no? Y hay que tener, en este caso,
respeto por el texto mismo, el texto bíblico, ¿no? Bien, ese es nuestro objetivo, reconocer que para el bloque 1, estamos en el bloque 1, la sesión consta de 4 bloques, es que, según tú, ¿qué le pasó a Job? Entonces, el objetivo es ustedes llegan al libro de Job, pero no llegan por primera vez, o habrá alguien que llegue por primera vez y jamás lo haya leído. Me imagino que no, ¿no? Que todos lo hemos leído y más o menos sabemos de qué trata, más o menos nos ha cuestionado de alguna manera, quizá, no sé cuál sea su experiencia sobre Job. No lo vamos a tratar aquí porque es que nos correspondería como para un taller, pero sí me gustaría que me comentaran así rápidamente, pues, ¿qué le pasó a Job según ustedes? Sin buscar, como dice la diapositiva, sin buscar la respuesta correcta. A lo mejor la primera idea que se les venga a la cabeza, no las voy a comentar, solo quiero escuchar. Eso para ayudarme a saber qué es lo que piensan, un poco, ¿no? Entonces, el que quiera, la que quiera comentar, yo los voy a apuntar. Díganme. ¿Yo? Sí, adelante, el que sea. Buenas noches. Buenas noches. Pues es una persona que es puesta a prueba, ¿no? O sea, creo que eso es como lo que más salta a la vista. Es Ok, puesta a prueba por Dios, porque hay una relación previa en donde ajá, sucede una escena que nada más el lector ve, que es la escena entre el Dios y el Satanás, ajá, en donde pues ambos se ponen de acuerdo para ujú, poner a prueba a un tercero que es Job. ok, Es alguien que tiene todo, es puesto a prueba, pierde todo y después pues finalmente lo recupera, ¿no? Y lo recupera con creces. Eso sería ok, como a grandes rasgos de lo que va. Y creo muy que también un dato interesante es que es una historia que sin haberla leído ya sabemos de qué va, ¿no? Porque forma parte como ya de la tradición y que además la hemos visto en otras historias, ¿no? sí, ujú, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo Sí, a ver. siempre que empecé a leer Job, ya de inicio se me hizo así como un trancazo, digamos, Ajá, porque me da la impresión, y siempre he tenido la impresión, de que Satanás va y torea a Dios y Dios cae en el juego de, pues mira, o sea, así como muy presuntuoso. Esa es la impresión que siempre he tenido, muy presuntuoso de saber ujú, que tiene un siervo que es súper fiel, que en las duras y en las maduras va a estar con él, ajá, porque todavía hasta le dice, y ponlo a prueba y vas a ver que va a seguir siendo fiel. Entonces, a mí esa parte se me hace así como medio injusta de parte de Dios, ujú, porque lo hace sufrir sin merecer, porque pues era una persona justa que lo adoraba, cumplía, etcétera. Y solo así como me da la impresión de que por ganar una apuesta, lo hacen sufrir sin necesidad, porque finalmente Job es fiel. ok, O sea, siempre se me ha parecido eso. muy bien, Dios ahí se pasó de tueste. Esa es la impresión que tengo. ok. ¿Alguien más? Yo Yo, A ver, siento que mismo Dios, yo siento que Dios mismo ya sabía lo que le iba a pasar con él. ajá, Yo siento que él ya tenía esa confianza de que como él mismo le pertenecía, ya sabía él lo que iba a pasar, él cómo iba a ujú, reaccionar.
Y Ajá. a mí lo que me deja muy claro es que a veces la fidelidad de Dios no nos garantiza una vida sin dificultades. Ujú. Siempre la dificultad y el tema iba a estar. Entonces yo siento que Dios mismo ya sabía el cómo iba a actuar su hijo, por ese Ok, amor que él le tenía. Ese es mi comentario. ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, yo admiro la posición de este ser humano Ajá. porque aunque él era fiel, él era, este, pues amigo de Dios, se puede decir ahí. Entonces, yo admiro la posición de Job porque lo veo valiente. ¿Quién en estos Ujú. días aguanta tanta prueba, no? El perder la salud, perder todo, y aún así él se recupera, ¿no? De todas esas pérdidas, de todos esos duelos. Entonces yo veo a Job también muy fortalecido en su fe, que realmente yo creo que hoy en día me atrevería a decir que nadie puede pasar por esa prueba sin volverse loco. Ok, Sí, muy bien. sí. Gracias. ¿Alguna otra persona? ¿O más o menos estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Bueno, si no hay otra opinión, vamos entonces a ir explorando el texto. Ahí ya dejamos todas las opiniones pegadas en el pizarrón y vamos a ver qué nos dice el propio texto. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que ninguno inventó esas respuestas. De alguna manera, este, pues están ahí, algo tienen que ver todas sus respuestas con el libro. Tampoco es que sean respuestas descabelladas, ¿no? Todas forman parte de la manera en que normalmente se cuenta la historia de Job, pero ahorita todavía no hemos abierto el libro, vamos. Ya tenemos una interpretación y eso significa que estamos llegando al libro de Job no con las manos vacías, ya llegamos con recuerdos de, no sé, de lo que sea, sermones, estudios bíblicos, conversaciones o veces que lo hayan leído, frases populares, comentarios, películas que hayan visto, no sé. O sea, llegan o llegamos todos con una información, o sea, no llegamos solo con la Biblia, llegamos con una, vamos a llamarle una tradición de lectura. Entonces, eso no es que tenga algo de malo. Lo importante es que ahorita lo que quisiera es que lo tengamos consciente, porque una de las tareas más difíciles de un lector de la Biblia consiste en entender y leer realmente lo que dice el texto y qué es aquello que nos han dicho que dice, o eso que hemos aprendido a decir del texto. Sí, esto es lo primero que quisiera que tuviéramos en mente y vamos a decir, es el primer compromiso que tenemos en estas 3 sesiones, no defender nuestras ideas sobre Job, no vamos a intentar confirmar lo que siempre hemos escuchado, vamos a hacer algo mucho más difícil. Vamos a dejar que el propio libro nos diga qué clase de historia está contando. Entonces, quizás algunas de lo que dijimos se confirme, quizás otras cosas no, quizás algo tendremos que corregir, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el texto. Entonces, la primera pregunta hermenéutica, o sea, la primera pregunta interpretativa que podemos hacer es, ¿cuánto de lo que creo saber acerca de Job proviene realmente del libro? ¿Y cuánto proviene de la manera que otros me lo enseñaron?
Y hay una pregunta muy humana o sea, es una pregunta muy humana, es profundamente humana, en la que a veces no pensamos, porque no estamos hablando todavía de Job, estamos hablando de nosotros. Entonces, fíjense, quisiera que en el término de este primer bloque eh, nos preguntemos qué ocurre con nuestra manera de mirar la realidad cuando creemos conocer una historia antes de escucharla completa. Porque eso no solo sucede con la Biblia, sucede con las personas, con las noticias, con la familia, con los conflictos y hasta con Dios. Lo primero que tenemos que aprender con el libro de Job no tiene que ver con el sufrimiento. Que quizás ahí es donde tengamos que ver con cierta humildad, reconocer que entendemos menos de lo que queremos entender. O sea, ahí estamos implicados nosotros. Entonces, antes de preguntarnos qué ocurrió con Job, necesitamos preguntarnos qué ocurre con nosotros cuando leemos a Job, o qué ha ocurrido con nosotros, qué queremos conocer. Y entonces vamos a ir, vamos a decir, vamos a estar en condiciones de escuchar el texto con atención. Vamos al bloque 2. Aquí vamos a tratar de descubrir cómo el narrador comienza a formar la mirada del lector antes de que aparezca el conflicto, ¿sí? Porque los primeros versículos cuentan el diálogo entre Dios y Hasatán es tremendo, ¿no? Pero los primeros 5 versículos cuentan. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio sencillo. Por un momento olvidémonos de todo lo que sabemos de Job. Incluso olvidemos el sufrimiento que está por venir. No lo metamos ahorita para nada. Vamos a ver qué nos dicen los primeros 5 versículos. Y vamos a preguntar algo. ¿Qué está haciendo el narrador antes de que realmente comience la historia? ¿Sí? Porque no empieza con el sufrimiento de Job, no empieza con el diálogo entre Dios y Hasatán, empieza describiéndonos algo, nos presenta algo, no ha pasado nada, no ha habido conflicto. Y sin embargo, ya el autor está trabajando sobre nosotros, ya nos está enseñando a mirar, nos está diciendo, vean esto, ¿sí? Entonces, consideren ustedes los 5 versículos primeros de Job. No los voy a leer para no tardarme tanto, pero los voy a ir comentando, pero quiero decir, no quiero leerlos ahorita todos de corridos, más o menos. Si tiene por ahí alguna Biblia, pues ábranla o en su celular, no sé. Y vayamos siguiendo el texto. Dice, había un hombre, fíjense, así comienza, con una frase bien sencilla, casi de cuento. ¿Va? Había un hombre en la tierra de Uz y su nombre era Job. No sabemos nada, no conocemos el conflicto, no sabemos el desenlace, simplemente nos están presentando un hombre. Y luego empieza a describirlo el narrador, ¿sí? Es como con pocas palabras. O sea, ¿qué sabemos de Job? Fíjense lo que nos dice. El narrador dice que Job era, y usa varios adjetivos calificativos, tam, íntegro, ¿no? Yazar, recto, Yaré Elohim, temeroso de Dios, Besar Merá, apartado del mal. Y hasta aquí podríamos pensar, ya sabemos quién es Job. Y cuidado, dudemos. O sea, ¿de verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos porque el narrador nos lo dice? ¿Y qué sabemos porque ya lo vimos actuar?
hay una diferencia. O sea, el narrador ahorita solo nos ha dicho, Job es así, pero dentro del texto hay algo que nos diga que es así, que de verdad se comporta así. Hasta ahorita no, ¿verdad? Es una pregunta para aprender a leer, porque una cosa es que el narrador afirme algo sobre un personaje y otra muy distinta, que el relato nos muestre a ese alguien tal como dice el narrador que es. Entonces, hasta ahí vamos. Luego, vea cómo se construye como una reputación. Después de describir su carácter, de decir cómo es, el narrador dice algo inesperado. Comienza a hablar de sus hijos, de sus hijas, de su riqueza, de sus rebaños, de sus siervos, y después hace una afirmación muy llamativa. Dice, y aquel hombre llegó a ser el más importante entre todos los hombres de Oriente. Y la palabra que estamos aquí traduciendo como importante es la palabra Gadol. Ahí en la ilustración, la revista donde aparece este hombre rico se llama justamente Gadol. Y aquí en el hebreo está en amarillo. Ok. Se suele traducir como grande, pero es un campo semántico muy amplio del texto hebreo, el de esa palabra en hebreo, porque es una palabra que nos remite a lo que nosotros entendemos hoy, no solo como alguien rico, sino alguien que es prestigioso, que tiene influencia, que tiene un reconocimiento amplio, que tiene una reputación reconocida, ¿no? Entonces el narrador parece que nos dice, si preguntan por Job en todo el Oriente, van a saber quién es. Entonces no es que así no lo diga, pero es la imagen. Vean ustedes cómo nos lo está presentando. Ese es el efecto que, digamos, produce la presentación que nos está haciendo. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué el narrador necesita convencernos de la credibilidad de Job antes de que ocurra la tragedia? Nosotros ya sabemos que viene una tragedia, pero ¿por qué no lo presenta así? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere causar en nosotros de impacto? ¿Sí? Entonces, no vamos a responder ahorita la pregunta, la dejamos ahí suspendida en el aire, abierta. Y ahora el narrador nos permite entrar en la vida cotidiana de Job. Y dice que sus hijos celebran banquetes. Y después de cada ciclo de celebraciones, Job ofrece sacrificios. Y miren, escuchen cómo lo dice. Dice, y aquí hay algo que el narrador nos deja saber de la mente de Job, del corazón de Job, que dice, quizá mis hijos hayan pecado. ¿Sí? La palabra importante aquí es ulai en hebreo. Quizá mis hijos. Ulai es la primerita palabra que aparece aquí en el hebreo. Acuérdense, el hebreo se lee de derecha. Ay, perdón, ya le di. Es de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ulai, quizá. O sea, Job no sabe. Esa palabra nos dice que Job no sabe, que no ha visto nada. A lo mejor conoce a sus hijos, pero no está seguro que lo hayan hecho. No los acusa, pero supone una posibilidad. Entonces es como que, bueno, pues por si lo hicieron o no, yo presento un sacrificio por ellos. Entonces, ¿qué es este rasgo de personalidad de Job? Se trata de mucha sensibilidad espiritual, se trata de que es muy responsable de sus hijos, se trata de que es muy ansioso religiosamente. Pues no lo sabemos, sería como especular, ¿no? Y quizás el narrador tampoco quiere que nosotros lo resolvamos tan pronto, ¿no? Lo que importa es como aprender a convertir nuestras primeras impresiones no en conclusiones definitivas, sino en exploración. Ok, entonces, hasta aquí
no ha ocurrido nada, todavía no aparece los hijos de Dios, ni Hasatán, y les explico por qué digo Hasatán, o más adelantito les explico por qué digo Hasatán, así se lee en hebreo. Ajá. Todavía no escuchamos hablar a Dios, pero ya hay algo importante. El narrador ya empezó a trabajar con nosotros. Sin darnos cuenta, ya empezamos a formarnos una imagen de Job. Ya nos parece un personaje confiable, ya tenemos ciertas expectativas sobre lo que debería ser un hombre así. Pero bueno, esas expectativas no necesariamente se podrían cumplir dependiendo de lo que se imagine una persona al leerlo por primera vez, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que el primer personaje que el libro empieza a formar no es Job, es el lector. Vean ustedes esto, vean a este hombre, vean quién es. Entonces, a partir de este momento, vamos a tener que vigilar no solo lo que dicen los personajes, sino también lo que ocurre dentro de nosotros mientras escuchamos a los personajes. ¿Sí? Porque tal vez el libro de Job no solo cuenta la crisis de un hombre justo, tal vez también comienza desde sus primeras líneas a presentarnos la crisis de nuestra manera de entender la justicia, de nuestra manera de explicar el sufrimiento, de nuestra manera de explicar a Dios o entender a Dios. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Estamos ahora en el bloque 3. Esta es una escena que Job nunca conoció. Aquí nosotros entramos a donde ningún personaje humano de los descritos en el libro entra. Entonces, ¿qué queremos aquí? Pues lo que queremos es descubrir cómo es que el narrador nos convierte a los lectores en testigos de una conversación que Job jamás escucharon. ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. O sea, antes de responder quién es incluso Yahvé, porque también hasta creemos quién es Yahvé, ¿no? Creemos conocerlo. Incluso puede sorprendernos quién es. Antes de conocer a Hasatán y a los hijos de Dios, vamos a ver qué nos dice el texto, qué provoca en nosotros este acceso a esa escena que viene. Bien, ahí tenemos una puerta y dice el hebreo, Vayehi Hayom. Y un día, o sucedió un día, ¿sí? Entonces, el narrador abre una puerta y hemos conocido a Job, hemos visto sus bienes, hemos escuchado que tiene hijos e hijas, hemos observado sus prácticas religiosas, sus ansiedades, incluso con sus hijos. Ya nos dijo que es un hombre muy importante a nivel de todo Oriente, pero ocurre algo inesperado en el relato, cambia de escenario. Y lo hace de una manera sorprendentemente sencilla. Simplemente y sucedió un día. No hay ni una explicación. No hay una introducción solemne. No dice, hey, lector, ahora veremos el mundo celestial. No. No dice, ahora te voy a llevar al cielo y para que conozcas lo que pasa ahí. No, tampoco dice. No dice, presten atención porque entramos en una dimensión sobrenatural. Nada de eso. Simplemente dice, y sucedió un día. Como si el narrador nos abrió una puerta, estuviéramos en un lado, abre una puerta y de repente espera que pasemos a otro lado. Y quiero tenerme aquí porque hay algo extraordinario. Esa puerta que se abre, y no hay ningún personaje humano que pueda cruzarla. Y podremos decir ni siquiera el lector.
Es decir, porque nosotros solo estamos leyendo una narración, pero no podemos estar allí de hecho, ¿sí? Pero concentremos en los personajes. Job no sabe lo que está ocurriendo, su esposa no sabe, los hijos no saben y sus amigos tampoco saben lo que pasó. Nosotros sí, nosotros nos enteramos de algo. Nos colocó allí este lector en un lugar privilegiado y nos permite escuchar una conversación que cambia todo. ¿Qué hacemos nosotros con una información que el personaje principal nunca tendrá? ¿Qué han hecho ustedes con esa información? Privilegiada. ¿No? ¿Cómo la usan para entender lo que está pasando en todo el libro? No, vamos a contestar ahorita, pero pregúntense a ver qué hago yo con la información que tengo. ¿Cómo me afecta? ¿La entiendo toda? ¿Cómo la uso para interpretar lo que está pasando con Job? Ok. Entonces, estamos en una reunión extraña, pero narrada con absoluta normalidad. Un día. Sucedió que un día pasó tal cosa. Y ese día dice que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Yahvé. ¿Sí? La expresión que aparece aquí es Bene Ha Elohim, que quiere decir los hijos de Dios. Y aquí sucede algo muy interesante. El narrador no explica quiénes son los hijos de Dios. Supone que los lectores algo saben, que no necesita que los explique. Parece que en el tiempo en que se escribe este texto, allá hace más o menos 2300, 2500 años, a quien se lo dirigió, algo sabía que nosotros no sabemos. Entonces no explica quiénes son. No nos da una descripción, no nos dice su origen, no nos dice cómo funciona esa reunión, simplemente dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé. Entonces imaginen, esto es bien importante porque luego va a presentarnos a un personaje en especial. Nosotros siempre queremos saber quiénes son o qué es lo que pasa ahí, pero el narrador tiene otra prioridad, no le interesa presentarnos, no le interesa explicar quiénes son ni cómo funciona ese mundo. Quiere mostrarnos una conversación y entonces aparece una pequeña frase, una palabra que parece casi casual. Y también vino Satán. Y aquí el lector se detiene porque inmediatamente dice, ay caramba, ¿y quién es Satán? Nosotros en las Biblias leemos, vino Satanás, hasta con mayúscula, pero sepan ustedes que el hebreo no tiene mayúsculas ni minúsculas, simplemente son letras y ya está. Y nosotros en español lo hacemos nombre, en las traducciones ponen Satanás con ese grandota, ¿no? Ese mayúscula, para que se vea como que es el nombre de un personaje, pero en el hebreo no es nombre. ¿Cómo hay que entender esta escena? Esto tiene que ver con cómo se concebían los mundos en la antigüedad, cómo se concebía incluso el mundo de Dios en la antigüedad. ¿Sí? Es como si, hagan de cuenta, es como, imaginen ustedes como una reunión del Consejo del Gobierno de un reino, al cual comparecen todos los altos funcionarios ante un rey. Y entre ellos hay uno cuya tarea consiste en cuestionar, examinar y poner a prueba. Entonces, Hasatán aquí
no es un enemigo que irrumpe en la sala. ¿Sí? Hasatán es alguien cuya presencia tiene sentido dentro de la corte. Anoten este pasaje porque les va a servir para completar la información. Lean con cuidado Primero de Reyes 22, del 19 al 23. No lo lean ahorita, léanlo después de que acabemos o en otro día de la semana. Se los dejo. Primero de Reyes 22, 19 al 23, para que vean otra escena muy parecida a esta. Y si no la tienen ahorita en mente, léanla ahí despacio, sin prejuicio, y traten de ver qué dice. Primero de Reyes, ¿qué? 22, 22, 19 al 23. 19 al 23. Ok, Bien, gracias. ahorita nomás ahí se los dejo. Bien. Hasatán, bueno, entonces antes de responder, vamos a ver. Por eso estoy conservando la palabra hebrea, no porque quiera complicar la lectura, sino que quiero quitarle esa traducción en español que hace que uno crea que es un nombre propio de alguien, que no lo es, ¿sí? Entonces quiero evitar eso. La palabra es Satán, que quiere decir el, Satán, que quiere decir el que pone obstáculos, que cuestiona. Eso es lo que quiere decir. Es de todos los personajes que aparecen ahí en la corte, es el encargado, vamos a decir, de ciertas labores que tienen que ver con cuestionar, usted como una especie de fiscal contra los seres humanos. ¿Sí? Viene esa palabra de una raíz relacionada con la idea de oponerse, de oponer resistencia, de confrontar. En otros textos de la Biblia aparece esa palabra para referirse a un adversario, a un enemigo, a un oponente, a alguien que se atraviesa en el camino y no deja caminar. En fin, de hecho, no crean que es la única vez que aparece esa palabra en la Biblia, aparece otras veces, pero como pues uno lee en español, pues no la ve, ¿no? Uno la va a encontrar ahí traducida de otros modos que uno ni se da cuenta. Pero hay algo más, entonces, el texto no presenta a Hasatán como alguien que aparece para desafiar a Dios. Vean ustedes, el texto es bien tranquilo, no dice que se le revela, no dice que se opone al gobierno divino, no dice que llega como enemigo, llega a la sala, está dentro de la asamblea de los hijos de Dios, no está separado de ellos como una criatura ajena o enemiga que irrumpe desde fuera, lo distingue Dios, habla con él, porque a diferencia de los demás, el narrador necesita que nosotros nos demos cuenta de su función y de cómo esa función va a tener una incidencia en la escena. Y entonces vean ustedes una pregunta que puede resultar muy incómoda. Dice el texto, dice el narrador, que Yahvé le pregunta, ¿de dónde vienes? Me'ayim Tabo, ¿de dónde vienes? Entonces, ¿cómo puede Dios preguntar eso? Uno diría, pues que no sabe dónde está el que pone los obstáculos, el que cuestiona a las personas, no sabe dónde anda. Y bueno, ya sabemos la respuesta, anda por el mundo y por todos lados, ¿sí? Entonces, pero esto no es extraño, que Dios pregunte algo que puede resultar obvio para él, porque se supone que lo sabe todo, pero esa pregunta está hecha varias veces en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a Adán le pregunta dónde estás, a Caín le pregunta dónde está tu hermano, a Moisés le dice, oye, ¿qué tienes en la mano, no? O por ejemplo, Jesús a Bartimeo le dice, ¿qué quieres que haga por ti?
O sea, no son preguntas porque no sepa Dios qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que el narrador necesita es una buena pregunta que nos revele más que una respuesta. La pregunta nos coloca al interlocutor de Dios, en este caso a Hasatán, frente a algo que debe reconocer. Y entonces aquí debemos resistir una respuesta demasiado rápida. La pregunta de Yahvé no necesariamente revela una limitación de conocimiento. Primero revela algo sobre la conversación que está a punto de comenzar. Porque ¿qué es lo que hace este Hasatán? Lo que dice el texto es que anda por todo el mundo y anda paseando y viendo a ver cómo están los seres humanos, ¿no? Él lo dice, pues ando rodeando el mundo, ¿no? Yendo para ahí y para acá. Entonces, de aquí llegamos al punto que quizás sea el más importante de todo este bloque, que es el personaje que recibe esta información, somos nosotros. Entonces ya estamos ante eso que he dicho que Job desconoce. ¿Sí? Bien. Sigamos adelante. Esto es lo que podemos sostener por ahora, que el narrador nos introdujo una escena en donde ningún otro personaje humano aparece y además nadie lo conoce, no explicó quiénes eran los hijos de Dios, tampoco explicó del todo quién es Hasatán, solo sabemos que no es un nombre, porque en el hebreo no es un nombre, es él que pone los obstáculos, es su trabajo, digamos, dentro del consejo divino, y ya, es todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, la pregunta ahora no va a ser solo por qué sufrió Job, sino qué hacemos nosotros con un Dios y un hombre y una historia cuando conocemos algo que el propio hombre que sufre no sabe. Bien, vamos al bloque 4 y último. Vamos a tratar de descubrir que la conversación cambia de dirección cuando Yahvé menciona el nombre de Job y abre la pregunta que sostendrá todo el libro. Bueno, entramos a la escena que Job nunca conocerá. Hemos visto una reunión de los hijos de Dios, hemos visto que aparece Hasatán como parte del consejo divino y hemos escuchado una pregunta sencilla: ¿de dónde vienes? Y ya Hasatán dice que anda por aquí, por allá, rodeando el mundo. Y quizá el lector, cuando llega a ese punto, puede imaginarse que la conversación se va a dirigir hacia otro lado. A lo mejor Dios le podría haber preguntado algo más, pero no, ocurre algo inesperado. La conversación cambia de dirección. Porque después de escuchar la respuesta de Hasatán, Yahvé mencionó un nombre, no cualquier nombre, obviamente, sino el nombre alrededor del cual está girando esta historia que ya el autor nos ha presentado. Y le dice Yahvé a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y entonces en el texto hebreo dice: ¿has puesto tu corazón en mi siervo Job? Es muy interesante. De hecho, a mí me parece que la fuerza del hebreo es mucho más fuerte que en español. ¿Sí? Esa es la expresión Santa Libertad. Es decir, has puesto tu corazón, has dirigido tu atención total, has centrado incluso todo tu ser y todo lo que haces en este hombre. ¿Has reparado en él? ¿Lo has observado? Porque la palabra corazón en la mentalidad de la Biblia es el centro de todo, no es nada más una cosa que tiene que ver con los sentimientos y las emociones como en nosotros, no, funciona como también
desde donde se discierne, desde donde se toman decisiones, desde donde se hacen actos de voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ya te pusiste ahí, ya lo viste, ya que parece una pregunta que debemos permitir que permanezca un momento. ¿Quién puso a Job en la conversación? Piénsenlo. Porque normalmente contamos esta historia de una manera muy conocida. Satanás quiso atacar a Job, pero detengámonos, porque eso no dice el narrador. En el relato no ha ocurrido eso. Satán no ha pedido nada, no ha propuesto ninguna prueba, no ha pronunciado todavía ninguna acusación. El primer personaje que menciona a Job es Yahvé. Entonces, la pregunta que deberíamos hacerle al texto, y en donde quiero detenerme para que lo pensemos, ¿por qué podríamos preguntar es, ¿por qué Dios permitió esto? Es más, ¿por qué puso así a Job en la mesa, como diciendo, a ver, ¿ya te fijaste? La pregunta del texto en este momento parece ser otra. ¿Qué tipo de relación existe entre Dios y un ser humano? Porque el tema que aparece ahora, si se dan cuenta, no es todavía el sufrimiento. Fíjense en la pregunta que le hace Hasatán. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ahí está Hasatán haciendo su función de fiscal. ¿Qué es lo que está poniendo en entredicho? Pues todo lo que vimos en el versículo 5. Pues eso de que sea honesto, íntegro, justo, etcétera, ¿a poco es de gratis? Y ahí aparece entonces la palabra hinam, que justamente quiere decir de gratis, sin causa, sin recibir nada a cambio, sin beneficio. Y eso es lo que le está preguntando. Sí, la acusación de Hasatán no es simplemente Job es malo. No está diciendo eso. No está diciendo Job es un hipócrita. Tampoco. Tampoco lo está acusando. No es un fiscal, digamos, que diga Job no cree en ti. No está haciendo eso. Fíjense qué está preguntando. La pregunta es muy incómoda. ¿Ama Job a Dios? ¿Por quién es Dios? ¿O porque Dios lo protege y le proporciona cosas? O sea, ¿lo ama así nada más? ¿O lo ama por lo que le proporciona? Entonces, allí hay una pregunta profundamente humana. Porque entonces podríamos también preguntarnos, ¿por qué amo a Dios? ¿Nomás por lo que es Él? ¿O porque siento que me da algo? O sea, no se trata de una pregunta religiosa, porque todos conocemos relaciones que funcionan mientras producen algún beneficio, mientras hay una conveniencia que puede suceder con amistades, con alguien en la familia, con relaciones laborales, pero incluso en relaciones con Dios. Entonces, la pregunta que se está haciendo no es, ¿Job es bueno? No. La pregunta es, ¿puede existir una persona que tenga una relación verdadera cuando desaparece la recompensa verdadera con Dios, cuando desaparece la recompensa que le da Dios? ¿Puede haber alguien que llegue a ese nivel?
Entonces, si escuchamos con atención, Satán o Hasatán no está acusando solamente a Job, o sea, no, está cuestionando la autenticidad de una relación. Está cuestionando la posibilidad misma de una relación gratuita con Dios. La pregunta es, si Dios da todo, pues ¿quién no sería fiel? ¿No? Y entonces esa es la lógica. Tú proteges a Job, tú lo bendices, tú le das seguridad, tú lo proteges, lo prosperas, pero realmente sabemos si Job te ama a ti o ama todo lo que recibe de ti. Y ahí hay algo sorprendente, porque aunque la pregunta de Hasatán parece sospechosa, también es una pregunta profundamente humana y muy seria. ¿Cuántas veces las personas se acercan a Dios buscando algo? ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios está mezclada con deseos legítimos? Sí, pero también con expectativas. ¿Cuántos de nosotros en nuestra fe permanece cuando Dios deja responder como esperamos? Y no olvidemos algo, hay un detalle que debemos mantener frente a nosotros. La pregunta de Hasatán pone en duda a Job, pero el relato ya nos mostró algo antes. Job no fue presentado como un hombre perfecto porque recibía bendiciones, fue presentado como un hombre íntegro. Ahí hay una diferencia, por eso los primeros 5 versículos nos dicen algo de Job. Y entonces el narrador ya tiene una posición tomada. Nosotros sabemos algo que Hasatán está cuestionando, pero Job es presentado como alguien cuya relación con Dios no puede reducirse a una transacción. Eso no está en cómo se presenta Job. Ustedes pueden leer eso y no lo van a encontrar. Entonces, pero lo que se nos presenta ahí va a tener que pasar por la prueba más difícil. Entonces, para terminar, ya no estamos preguntando solamente quién es Hasatán, ya más o menos entendemos qué función tiene. Estamos ante una pregunta más profunda. ¿Por qué sufre un hombre justo? ¿Puede un ser humano relacionarse con Dios gratuitamente? ¿Existe una fe que permanezca cuando desaparece el beneficio? Entonces, si todo aquello por lo que construimos nuestra seguridad desapareciera, si eso que creemos que es lo más seguro de la relación entre Dios y nosotros no estuviera, ¿en dónde quedaría nuestra relación con Dios? Muy bien, pues gracias por su atención. Vamos a terminar por hoy y dejo un momento, tenemos para preguntas, respuestas, cuestionamientos, lo que ustedes gusten. Estamos atentos. ¿Qué piensan?